Ok, bueno, entonces vamos a ver hoy la clase 7, que es y lo que vamos a ver es la suma directa de subespacios vectoriales. Y bueno, con esta clase terminamos dos temas de su primera evaluación, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es la suma directa? Entonces, bueno, tenemos un espacio vectorial sobre un campo F y tenemos dos subespacios vectoriales del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir que el subespacio vectorial es de la suma de W1 con W2, o sea, W1 más W2, se dice que es una suma directa de W1 y W2 si su intersección consta únicamente del vector 0, ¿sí? Y cuando eso pasa, entonces denotamos así, W1 más, y le ponemos este circulito, W2, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ya sabemos? Nosotros vimos en clases pasadas que si teníamos un espacio vectorial y teníamos dos subespacios del espacio vectorial, entonces este nuevo subespacio, este W1 más W2, probamos la clase pasada que era otra vez un subespacio vectorial. Ahora, ¿quién es este W1 más W2? ¿Sí? Si se acuerdan, eran todos los elementos X, todos los vectores en B, pero con la condición de que este vector B se podía escribir como un vector X1 más un vector X2 con X1 en W1 y X2 en W2. Y entonces, teníamos estos dos subespacios, construíamos la suma de los dos subespacios que consta de vectores de la forma X1 más X2 con X1 en W1 y X2 en W2. Y ya sabemos que este es un subespacio vectorial de B. Eso lo vimos la clase pasada. Bueno, lo que ahora estamos definiendo es lo que es que esta suma, o sea, este subespacio vectorial, sea una suma directa. ¿Cuándo vamos a decir que este subespacio vectorial es una suma directa? Cuando la intersección de los dos subespacios sea nada más el vector 0, o sea, lo más chiquito que puede ser, porque siempre por ser subespacios, el vector 0 está en cada uno de los subespacios. Entonces, cuando lo más chiquito, o sea, que la intersección es solamente el 0, el vector 0, entonces decimos que es una suma directa, ¿sí? Y bueno, lo primero que uno se pregunta, que se deben de estar preguntando es, ¿para qué requerimos o por qué pedir esta condición de que la intersección sea nada más el subespacio vectorial trivial, el que tiene nada más al 0, ¿sí? ¿Para qué pedimos nosotros eso? Y para ver eso, pues vamos a ver un ejemplito aquí, ahorita, de un espacio vectorial y de dos subespacios vectoriales en los que esta intersección no sea el subespacio trivial, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para ver qué es lo que está pasando y por qué requerimos o por qué es necesario dar la definición de suma directa. Ok, entonces bueno, vamos a un ejemplito sencillo, aquí está. Entonces tomémonos R3, aquí está, y vamos a tomarnos W1 como este subespacio vectorial, o sea, el plano R2. Y W2, la recta, esta recta, el eje de las Y, digamos, ¿no? Entonces, este es el plano R2 y este es el eje de las Y, y ambos, ya ustedes lo pueden checar, son subespacios vectoriales de R3, ¿sí? Cumplen las tres propiedades, cosa que ustedes lo chequen de subespacio vectorial, ¿ok? Bueno, primero que nada vamos a ver quién es la suma. ¿Quién es la suma de W1 más W2?
Entonces, bueno, ¿quién va a resultar la suma de este subespacio con este otro subespacio? Pues ustedes también pueden checar, ya lo hemos hecho, que la suma de estos dos vuelve a coincidir ¿con quién? Con W1. ¿Sí? La suma de los dos vuelve a coincidir con W1. ¿Sí? Si se toman un vector aquí, un vector de la forma A1, A2, 0, y le suman un vector aquí, en W1, pues va a ser de esta forma, y pues esto va a ser un vector de la forma A1, A2, más B2, 0. Y como A2 y B2 son cualesquiera números reales, pues este de aquí también es cualquier número real. O sea, pueden tener todos los números reales. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso se ve que W1 más W2, pues justamente vuelve a ser W1. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la intersección de W1 con W2? ¿Sí? ¿Quién va a ser la intersección? Pues para que esté aquí el elemento, pues tiene que tener que esta coordenada sea 0. Y aquí puede tener cualquier cosa. ¿No? Y en estas dos puede tener cualquier número real. Pero para que esté en W2 tiene que tener esta coordenada 0 y esta también 0. Entonces la intersección de los dos pues son los elementos de esta forma, que no es otra cosa más que W2. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí ya en este ejemplo? Tenemos que cada elemento en la suma, en W1 más W2, o sea, cada elemento de esta forma, en W1 más W2, se puede escribir de esta forma. O sea, tenemos este elemento y lo puedo escribir así, de esta forma, más este otro vector. Pero, ¿cuál es lo importante aquí? Que este primer vector, este de aquí, está en W1. Y este otro está en W2. ¿Sí? Entonces, cualquier vector de la suma lo puedo escribir. Bueno, si está en la suma, pues ya sé que lo podía yo escribir como 1 en W1 y 1 en W2, ¿no? Y aquí doy una forma particular de escribirlo, que es esta de aquí. ¿Ok? Pero bueno, ahora que podemos ver también, si yo me tomo un número real distinto de 0 y me tomo este vector de aquí, este no es el vector 0, porque este número real es distinto de 0, ¿sí? Pero este vector sí está en la intersección, está en W1, intersección W2. Aquí está quién es W1, intersección W2, son estos, es este de aquí. ¿Sí? Entonces, este vector sí está en W1, intersección W2. ¿Sí? Y entonces, a cualquier vector que esté en la suma, que ya quedamos que los vectores que están en la suma son de esta forma, estos son los vectores que están en la suma, también lo podemos escribir de qué forma. ¿Sí? Entonces, a este vector que está en la suma, lo podemos escribir de esta forma. Aquí está el vector en la suma y lo puedo escribir como este vector que yo ya tenía aquí, ¿sí? Luego le sumo este vector, ¿sí? Y luego le pongo este vector de aquí que ya tenía y le resto lo que le sumé para que en realidad estoy sumándole el vector 0, nada más que lo estoy haciendo, primero sumo este y luego se lo resto, ¿no? Entonces en realidad estoy sumando al vector 0. Entonces sí, pues esto es igual a esto de aquí, que ya era igual a esto de acá, ¿sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, lo estoy haciendo porque este vector, este x 0,0 está en W1. Sí está en W1. Este de aquí también está en W1. ¿Sí? Entonces, esta suma, por ser W1 un subespacio vectorial, pues también está en W1. ¿Sí? Ahora, este vector, el 0, Y0, 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 está en W2.
Este vector menos 0,t,0 también está en W2. Y por ser W2 un subespacio vectorial, pues la diferencia, porque es esto más la suma de menos 1 por esto, o sea, la diferencia, esto también está en W2. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué obtuve? Pude escribir a este vector de aquí, a este de aquí, lo pude escribir como esta suma de este más este, y también lo pude escribir de esta otra forma. También lo pude escribir. Y ambas maneras de escribirlo son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque este vector no es el vector 0. ¿Sí? Entonces tengo dos formas distintas de escribir a cualquier vector de la suma. ¿Sí? Una es esta de aquí y otra es esta de acá. Y son distintas formas de escribirlo. ¿Sí? No es única la forma de escribirlo. ¿Sí? ¿Eso por qué se está dando? Porque sí me estoy pudiendo tomar un vector, aquí está un vector distinto de 0 en la intersección. Como sí me lo estoy pudiendo tomar, entonces eso origina que yo pueda tener dos formas distintas de escribir a cualquier vector de la suma. Una es esta y otra es esta de acá. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros queremos evitar cuando pedimos que la intersección sea que tenga nada más al vector 0. O sea, lo que queremos evitar es justamente que un vector en la suma, tenga dos formas distintas de escribirse, porque nosotros queremos siempre tener unicidades en la forma de escribir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos queriendo evitar al pedir que la intersección sea solamente el vector 0. ¿Sí? Y por eso es importante la suma directa. Esto que hicimos en este ejemplo se puede hacer en general, ¿sí? Y a lo mejor aquí en general, pues ya con lo que hicimos les queda un poquito más claro, ¿sí? Entonces, en general, si consideramos dos subespacios vectoriales, aquí están dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial B, y nos tomamos la suma, el subespacio vectorial suma, aquí está, y nos tomamos un elemento en el espacio vectorial suma, entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Pues que cada elemento en la suma se puede escribir de esta forma, ¿no? X se puede escribir como X1 más X2 con X1 en W1 y X2 en W2. ¿Sí? Aquí está, ¿sí? Pero si además tenemos que la intersección de los dos subespacios es distinta del subespacio trivial, o sea, tiene algo más que no sea nada más el 0, entonces, pues eso quiere decir que me puedo tomar un vector distinto de 0 en la intersección y entonces a cada vector en la suma, que ya sé que se puede escribir así, ¿sí? También se va a poder escribir como, pues, sumo y resto el vector este que me tomé en la intersección. Lo sumo aquí y lo resto, pues en realidad estoy sumando 0, y entonces pues este vector X pues sí va a ser igual, o sea, sí voy a tener este de aquí pues igual a este de acá, porque nada más estoy sumando y restando al Y, ¿sí? O sea, estoy sumando 0. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que este vector, este de aquí, X más Y, este X1 más Y, está en W1, ¿sí? Porque X1 ya estaba en W1 y Y también está en W1 porque está en la intersección. Entonces, este está en W1 y este de aquí está en W2, porque X2 estaba en W2 y Y está también en W2 porque está en la intersección, ¿sí? Entonces, bueno, eso quiere decir que existen dos maneras distintas de expresar a cada vector de la suma, a cada vector aquí en la suma, y es de W1 más W2. A cada vector en la suma lo puedo escribir de esta forma o bien de esta forma. Y aquí con
X1 en W1 y X2 en W2. Y aquí con X1 más Y en W1 y X2 menos Y en W2. Entonces, tengo estas dos formas de escribir a cada vector de la suma, ¿sí? Y son distintas, eso es lo importante, que sí son distintas, porque este Y no es el 0. Me tomé uno que sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, este X1 más Y es distinto de X1 y X2 menos Y también es distinto de X2, ¿no? Porque Y es diferente de 0. Bueno, repito, eso es lo que no queremos, ¿no? Que queremos que no se puedan tener dos expresiones distintas de cada vector en la suma. Y si no tenemos esta condición, entonces sí lo podemos hacer en general y aquí está. ¿Ok? Sí, entonces, bueno, en cambio, sí me pasa que considero el espacio vectorial suma y sí pido que W1 intersección W2 sea igual al vector 0, entonces sí vamos a tener que cada vector en la suma, se puede escribir, ¿no? De esta forma, con X1 en W1 y X2 en W2, pero ¿cuál va a ser lo importante? Lo importante va a ser esto, que esta es la única forma en la que vamos a poder escribir a cada vector en la suma como con un vector en X1 en W1 y otro en W2. Va a ser la única. No voy a poder tener, como en el caso anterior, que pueda escribirlo de dos maneras distintas, ¿sí? Y para ver eso, pues nada más vamos a suponer que sí existe otra forma de escribir a un vector de la suma, como S1 más S2 con S1 en W1 y S2 en W2. Entonces, vamos a suponer que sí lo puedo hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener que este vector X es igual a X1 más X2 y también es igual a S1 más S2. ¿Sí? Entonces, bueno, lo único que voy a pasar es que voy a pasar restando el S1 para acá y voy a pasar el X2 para acá. Y entonces me va a quedar esto de aquí. ¿Y qué es lo que está pasando? Que X1 menos S1 está en W1, porque X1 está en W1 y S1 también está en W1. Entonces la diferencia está en W1. Y este de aquí, S2 menos X2, esto está en W2. ¿Por qué está en W2? Porque X2 está en W2 y S2 está en W2. Entonces la diferencia está en W2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este vector de aquí es igual a este otro vector de aquí. Es otra forma de escribirlo, pero es una igualdad. Entonces quiere decir que este vector es igual a este de acá. Están escribiendo distintos, pero son el mismo, ¿sí? Entonces, por un lado, este de aquí, acabamos de decir, este de aquí está en W1, pero es igual a este, y acabamos de ver que este está en W2, y son el mismo vector. Y por un lado sé que está en W1, y por el otro sé que está en W2. Eso quiere decir que el vector, este de aquí, está en la intersección. ¿Sí? Tiene las dos formas distintas, pero está en la intersección porque está tanto en W1 como en W2. Si está en la intersección, y yo estoy suponiendo que la intersección consta nada más de este subespacio trivial, el que nada más tiene al elemento 0, entonces está en la intersección, esta intersección, pues es este de aquí. Eso quiere decir entonces que este vector, x1 menos s1, pues tiene que ser igual al vector 0. Y S2 menos X2, pues también tiene que ser igual al vector 0. Y si tienen que ser de aquí, pues ya tengo que entonces X1 es igual a S1 y X2 es igual a S2. Eso lo que me está diciendo es que esta otra forma aparente que yo supuse que podía tener
para escribir al vector X, como igual a S1 más S2, con S1 en W1 y S2 en W2, pues es la misma que yo ya tenía. Entonces, la forma de escribirlo, pues en realidad fue única. ¿Ok? Eso se dio porque estamos pidiendo que la intersección sí sea que nada más tenga al 0. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplito. Sabes que estamos ahora con R3 y tenemos, en este caso, sí tenemos que, si yo me tomo W1 igual a este subespacio y W2 igual a este subespacio, entonces sí voy a tener que esta suma, la suma de este subespacio con este subespacio, sí va a ser una suma directa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, primero que nada, bueno, vamos a ver, nada más chequemos rápidamente quién es la suma. ¿Quién es la suma de W1 con W2? ¿Sí? La suma, si nosotros tenemos un vector en la suma, ¿sí? Pues va a ser un vector de esta forma, ¿no? Va a ser un elemento de esta forma. ¿Por qué? Si yo me tomo un elemento de la forma A, 0 y se lo sumo a otro elemento de la forma 0, B, 0, pues esto sí me va a dar A, B y C. ¿Sí? Entonces, bueno, así son los elementos de la suma. ¿Sí? Entonces, bueno, me tomo un elemento que esté en la suma. Entonces, ese vector que está en la suma, pues se puede escribir así, ¿no? Como este vector en W1, este en W1 y este en W2. Y además, pues, ¿qué es lo que tenemos? ¿Quién es la intersección de estos dos subespacios? ¿Quién es W1? Intersección W2. Pues para que esté en W1, la coordenada esta tiene que ser 0, ¿sí? Pero para que esté en W2, esta coordenada y esta coordenada tienen que ser 0. Entonces no le queda W1 intersección W2 más que ser este vector. ¿Okay? Y eso quiere decir que esta suma, pues sí es una suma directa, porque la intersección me dio al vector 0. Entonces sí es una suma directa. Y bueno, eso motiva la definición, esta que estoy escribiendo aquí. ¿Cuándo vamos a decir que un espacio vectorial es la suma directa de estos dos subespacios vectoriales? Pues eso lo vamos a poder decir cuando todo el espacio vectorial B sea igual a la suma de W1 más W2 y además la intersección de los dos me dé nada más al vector, al espacio vectorial trivial. En ese caso vamos a decir que B es la suma directa de sus dos subespacios. Entonces, en este ejemplo de aquí, ¿qué es lo que nosotros entonces tenemos? Tenemos que R3 sí es la suma directa de W1 con W2. ¿Esto por qué? Porque, pues, ¿qué nos acaba de decir la definición? Esto pasa cuando R3 es igual a W1 más W2 y por otro lado tengo que tener que W1 intersección W2 tiene que ser igual a el vector 0. ¿Sí? Entonces, cuando sí me pasa que la suma de los dos es todo el espacio vectorial y además la intersección de los dos es el vector 0, entonces decimos que el espacio vectorial es la suma directa de estos dos subespacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, nada más no se confundan. Una cosa es decir que el espacio vectorial es la suma directa de sus dos subespacios vectoriales y en ese caso se tiene que cumplir esta condición y también esta. Y otra cosa es decir que la suma de los dos subespacios es una suma directa. ¿Sí?
¿sí? Otra cosa es este de aquí. ¿Sí? En este, por ejemplo, si ustedes se toman R3 y se toman W1 igual al eje de las X, y W2 igual al eje de las Y, ¿qué van a tener? Van a tener que W1 más W2 sí es una suma directa. O sea, estos dos sí son una suma directa. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque W1 intersección W2 sí consta nada más del vector 0, ¿sí? Pero no van a tener, lo que no van a tener, pero, y aquí sí, cuidado, ¿no? Pero R3 no es la suma directa. R3, voy a escribir en símbolos ya, pero no van a tener esto. ¿Y esto por qué? Porque R3 no es la suma de W1 más W2. Cuando sume yo estos dos, nada más voy a tener al plano, ¿no? Al plano XY metido dentro de R3, pero no voy a tener a todo R3, o sea, no tengo esta suma. Entonces, no es la suma directa, aunque estos dos subespacios sí son una suma directa. ¿Sí? Entonces, son dos conceptos distintos. Esta definición dice una cosa y esta definición dice otra cosa. Hay que tener cuidado con eso. Esta dice otra cosa. ¿Sí? Y bueno, finalmente, este teorema nos da una caracterización, ¿sí? Bueno, de cuándo se tiene la suma directa, ¿sí? Nos dice, sean W1 y W2 subespacios de un espacio vectorial. Entonces, ves la suma directa de W1 más W2, sí y solo sí, cada elemento X en B puede ser escrito como esta suma con X1 en W1 y X2 en W2. Y además, la forma de escribir a cada elemento X en B es única, ¿sí? Que es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Y bueno, la demostración se las escribí aquí con todo detalle, ¿sí? Estas se las dejo a ustedes que la chequen, está escrita con todo detalle, ¿sí? Es importante que esa sí la chequen ustedes, porque bueno, este sí es un concepto importante, ¿sí? Es un concepto que vamos a estar utilizando muchísimo, ¿ok? Y bueno, con esto terminamos todos los temas de su primera evaluación, ¿sí? Que recuerden, quedamos que iba a ser el 4 de marzo, ¿sí? El viernes 4 de marzo, ¿sí? Bueno, entonces yo los veo el próximo miércoles.